Muy buenas, queridos inefables. Gracias por estar ahí, dedicar vuestro tiempo y sobre todo, bueno, es un proyecto que empezamos que para mí es un honor compartirlo con Diego Benjamín y bueno, le hemos dedicado mucho tiempo para daros el mejor resultado para que os sirva también de momento, de encuentro y bueno, que encontréis vuestro momento de apoyo y de comprensión como nosotros queremos transmitiros a vosotros. Al final queremos transportaros el horizonte de los inefables a un punto de inflexión en el cual desvelar enigmas, traspasar inquietudes, ahondar en nuestras preocupaciones, en lo que nos ocupa al día a día. Benjamín, muy buenas. Muy Encantado de buenas. empezar contigo. Qué fuerte que estar ya aquí, Cristian, ¿eh? ¿Quién nos lo hubiera dicho que al final, después de tantos días practicando, que esto, pues la gente que nos ve ahora parece que esto esté hecho así, pum, a bote pronto, ¿no? Pero llevamos varios días, la verdad que sí, indagando sobre temas muy interesantes que os traemos hoy de máxima actualidad. Simplemente comentar algo, ¿no? Yo creo que para toda la gente, ¿no? Horizonte de los inefables, ¿qué es eso, no? Pues fijaos que este es un programa, como bien decía compañero Cristian, en el que vamos a estar trabajando mucha actualidad, mucha investigación, incluso a veces polémica, siempre alrededor de una máxima que es el ser humano, el humanismo y, por supuesto, todo aquello que a veces las palabras se quedan cortas, ¿verdad? Te están pasando muchas cosas, Cristian, últimamente, ¿no? Esto de la pandemia, el COVID, todo esto es lo que vamos a hablar hoy, entre otras cosas, que nos dejan a veces totalmente incrédulos, ¿no? Sin poder casi articular palabra, ¿no? Y es esta, digamos, la máxima del horizonte de los inefables, ¿no? Poder hablar de aquellas cosas que casi parece que las palabras se queden cortas, ¿no? Ese es el significado, ¿no? Como dice la Real Academia Española, de inefable, ¿no? Que es todo aquello que no se puede explicar con palabras, ¿no? Y ese es el objetivo que tenemos en este programa, Cristian, sin duda. Pues la verdad es que sí, y sin mayor dilación, tampoco queremos dar muchas vueltas y sobre todo vamos a ir al grano de un trabajo que llevamos haciendo durante muchos días y muchas horas, historias nocturnas que hemos trabajado, que ya es un tema que ya hablaremos en otros capítulos, pero sobre todo queremos transmitiros que en la actualidad máxima, el tema más importante que tenemos, que nos concierne, que es el coronavirus. Vamos a empezar por aquí, que es el tema de vanguardia, pero bueno, también queremos, a través de nuestro trabajo, investigación y análisis, queremos transmitiros nuestro punto de opinión, porque al final tampoco nos queremos identificar ni estar en ningún extremo, a través del cual nosotros queremos investigar, sobre todo, empezamos por el origen. ¿Cuál es el origen del coronavirus COVID-19? Importante, porque al final, ¿dónde se originó? Empezó en Wuhan, como se dice. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Fue un accidente? ¿Fue algo natural que derivó en esto? Es muy buena pregunta y yo creo que está muy bien lo que está comentando Cristian de el horizonte de los inefables no tiene como objetivo posicionarnos ideológicamente ni entrar en temas de política. La política se nutre muchas veces de estas cuestiones que están pasando actualmente y muy lejos estamos, Cristian y yo, en cuanto a la manera de plantear esto en este programa, ¿no? Queremos intentar ser un medio libre en el que simplemente ponemos sobre la mesa lo que estamos encontrando cuando estamos tirando del hilo, cuando estamos leyendo prensa internacional, intentando acceder a información que a lo mejor pues, no está al alcance de todo el mundo. Y lo único que queremos es que vosotros, confiamos plenamente en vosotros, en nuestro público, y sabemos que tenéis capacidad e inteligencia de sobras para sacar cada uno las conclusiones que crea convenientes, ¿no? No es un tema de querer crear agenda ideológica ni de querer crear una determinada manera de pensar. Por tanto, entrando ya de pleno, como dice Cristian, en cuál es el origen del coronavirus, ¿no? Parece ser que todo el mundo está de acuerdo, Cristian, de que nació en Wuhan. Parece que está bastante claro a priori de que este sería el punto cero, el foco de inicio. Pero, sin embargo, hemos ido viendo, Cristian, ¿verdad?, un arco de hipótesis a lo largo de este tiempo que parecían muy evidentes al principio. Todo el mundo hablaba del mercado de animales, ¿cierto? Pero, sin embargo, diríamos que esto ha ido evolucionando y esas voces mediáticas, divulgadores científicos, políticos, instituciones oficiales que hablaban muy claramente de una sola hipótesis y todos los demás estaban locos, ¿no?, por lo visto, que era el hecho de que venía directamente del mercado de Wuhan, de alguno de esos animales salvajes que se consumen por tradición en ese mercado. Pero, sin embargo, parece que cada vez hay más confusión sobre eso y están apareciendo múltiples hipótesis al respecto, ¿no? ¿Qué sabemos de Wuhan y de esta situación, Cristian? Gran pregunta porque realmente si nos ponemos a pensar en casualidad,
o causalidad. Porque al final, muchas horas que hemos estado tú y yo deliberando e investigando, es curioso. Es curioso el hecho de que realmente se ha establecido como norma ya, como la versión oficial, que la hipótesis de su nacimiento fue en Wuhan. Parece que todo el mundo, al principio, estaba de acuerdo, lo cual es un poco contradictorio, porque pasamos de que Wuhan es una ciudad que no es una ciudad puntera en China, es una ciudad interna, no es costera, y está más bien alejada de las potencias como son Pekín y Shanghai. Y al final es una ciudad de 11 millones de habitantes, que en China no es ninguna barbaridad, ni es ninguna gran metrópolis, ni demás. Luego Wuhan, de sus 13 distritos, está categorizados en 7 de ellos entre rurales y suburbanos, lo cual te demuestra que realmente el nivel de desarrollo normal y gradual está en un término medio. Pero también muy contradictorio es el hecho de que lo más cercano que tiene, más conocido, es la presa de las Tres Gargantas, que, ojo al dato, es la central más grande y más importante del mundo. A nivel eléctrico, central eléctrica. Central eléctrica, correcto, así es. Y bueno, entonces, aparte de los 13 distritos que tiene, repito, 6 rurales y suburbanos, el resto sí que son ya niveles de urbe, una normal más conocida. Quiero remarcar que tiene 1.656 empresas de alta tecnología, 4 parques de investigación, 350 institutos de investigación y, lo comentamos, tiene laboratorios que están especializados en virus del coronavirus. Porque no olvidemos que en 2003 ya hubo la anterior epidemia, comparada con esta no es nada, del coronavirus del 2003, que tuvo el SARS, correcto. Al final tuvo 800 víctimas, no es nada comparado con lo de ahora, pero es curioso que justamente donde tengan los laboratorios, justamente sea el origen, el foco del epicentro donde nació el coronavirus COVID-19, lo cual nos deja también esa peculiar idea de que quizá la transparencia de toda la información que nos ha dado es un poco relativa, visto el origen. Me parecen datos muy interesantes que creo que al final no deja de ser información objetiva que cualquiera de nosotros puede buscar. Simplemente poniendo Wuhan en Google vais a encontrar muchísima información oficial sobre esto, ¿no? Creo que el punto clave está en la paradoja, ¿no?, de que existan dos laboratorios de una seguridad máxima, como es el P4 de Wuhan y el P3. Correcto. Ya todos los vamos teniendo como muy escuchados últimamente, pero es curioso que coincida que justo en la ciudad donde surge este virus existan dos laboratorios de este tipo, donde además se trabaja con coronavirus y donde además en el laboratorio P3, que está muy cerca del mercado, muy cerca, es el que está más cerca, el P3, que es del que menos se habla, hay murciélagos de herradura, que es uno de los animales donde parece que hay mayor coincidencia genética, creo que es de un 95%. Entonces, esto evidentemente puede ser una casualidad, evidentemente. No, nosotros en el horizonte de los inefables no queremos tampoco sembrar la conspiración ni nada de esto. Pero sí que nos ha llamado la atención, al menos, Cristian, yo es algo que quería compartir contigo, ¿no?, el miedo que han tenido ciertos medios de comunicación oficiales, ¿no?, a poner sobre la mesa esta información, poner todas las hipótesis sobre la mesa, cuando lo único que está claro es de que nadie sabe nada, ¿no?, o de que casi nadie sabe nada, ¿no? Parece que ha habido mucho miedo en poner sobre la mesa hipótesis que pudieran ir en contra de la versión oficial, ¿no? Y esto es quizás una de las cosas más polémicas, ¿no? Parece que si uno no aceptaba por fe que esto venía del pangolín, como nos decía hace poco el articulista, divulgador científico, por llamarlo de alguna manera, el señor San Pedro en El País, si uno no aceptaba que venía del pangolín, era un conspiranoico, un hereje y algo así, ¿no? Totalmente. Lo cierto es que a día de hoy sabemos que no viene del pangolín, ¿no? Hay muchos estudios ya científicos que demuestran de que no coincide. Podría ser que coincidiese, parece que con el SARS sí que hubo ciertas relaciones, parece que ese murciélago de herradura no lo podía traspasar directamente a seres humanos y pasaría por el pangolín, pero no es el caso. No es el caso, ¿no? Entonces, ¿por qué no simplemente partir de una mentalidad curiosa de investigación, de poner todo sobre la mesa, sabiendo que a veces no se pueden saber las cosas, ¿no?, y que a veces no se pueden sacar conclusiones antes de tiempo, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, Cristian, sin duda, que haya ido todo pues con esa precipitación por parte de los medios de comunicación, ¿no?, de que todo tenía que ser de una manera. Además, ha puesto muy de moda el tema de perseguir bulos, ¿no?, y todo esto, cuando quizás las entidades que más se han equivocado a la hora de trasladar información con esta temática han sido precisamente instituciones oficiales, la OMS,
que hasta hace poco dudaba del uso de mascarillas, ¿no? Que es algo todavía que cuesta entender, a pesar de que los países que han podido salir más deprisa de esta situación, todos han llevado mascarilla. Tremendo. Esto es muy curioso. Las propias instituciones públicas, al menos aquí en este país, ¿no? Sin entrar en términos ideológicos, porque en serio es irrelevante para nosotros, y da igual, a nosotros no nos importa el color del partido, simplemente no entendemos la contradicción de ciertas informaciones, ¿no? Cuando portavoces de esta temática nos decían en febrero que esto era una gripe y que esto iban a ser 2 o 3 casos, ¿no? Sin importancia. Todo esto, junto con esa divulgación científica, ¿no? Que parece que se convierten en una especie de custodios de la moral principal, ¿no? Y parece que lo que digan ellos va a misa, pero al final uno piensa, bueno, pero ¿qué credibilidad moral tiene alguien que sigue con esa especie de arrogancia moralista cuando ha dicho una cosa que se ha demostrado que era falsa y luego ha dicho la contraria y ha seguido sin pedir disculpas, sin hacer ningún tipo de autocrítica, afirmando con severidad, ¿no? O incluso ahora que está de moda pues estos nuevos medios, ¿no? De persecución de la verdad, como son Neutral y Maldita, ¿no? Que bueno, son también custodios de la verdad absoluta, ¿no? En un tema tan ambiguo, ¿no? Y cuando uno se pone a investigar, ¿cierto, Cristian? La verdad es que no es tan sencillo. Lo que sí que es cierto es que llama la atención, ¿no? Y simplemente para acabar, y te doy paso, Cristian, muy curioso, coincidencias, ¿no? Como la de Dean Koontz, publicó un libro en los años 80 que se llamó el libro Los ojos de la oscuridad, donde casualmente, y esto puede ser también una casualidad, ¿no? Sin duda, cada uno que tome las conclusiones que quiera, ¿no? Hablaba de una historia que giraba alrededor de un virus, de una pandemia, y ese virus ocurría en Wuhan. De hecho, el virus se llamaba Wuhan 400, ¿no? De hecho, gente como Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina 2008, que no es un cualquiera, ¿no? Ahora mucha gente se está poniendo en su contra por sus afirmaciones y por cierta manera de pensar muy disruptiva que tiene el buen Montagnier, pero él lo ha dicho, él no le parece para nada creíble que haya sido un accidente fruto del mercado, ¿no? Aquí hay 3 grandes hipótesis, Cristian. Una es que haya surgido del mercado de animales, otra es que surgiese accidentalmente de uno de los 2 laboratorios de Wuhan, correcto, lo cual algunos virólogos dicen que es prácticamente imposible que accidentalmente ocurra, que es más fácil que ocurra de la naturaleza, puesto que el virus ya está en la naturaleza y es más fácil que no que salga de un centro de máxima seguridad, pero simplemente se basan para afirmar eso en probabilidades, no en un convencimiento total, ¿no? Como decía el otro día el gran virólogo García Sastre, ¿no? Y una tercera hipótesis es la intencionalidad. Y parece ser que los medios de comunicación están bastante en contra de promover esta posibilidad. ¿Qué nos cuentas tú de esto, Cristian? ¿Cómo lo estás viendo con estas casualidades, ¿no? Estas casualidades que estamos viendo, ¿no? Exacto. Bueno, esto es un tema que vamos a ir desarrollando a lo largo de tanto este programa como los venideros. Pero es sin más, ¿no? No queremos tampoco pecar de tendenciosos, pero al final, visto cómo China gestionó el proceso, en el cual, claro, al final, cuando el foco de origen tampoco dicen bien lo que ha pasado, podemos pecar de pensar eso, una teoría conspiratoria, un error, un acto, una acción de la naturaleza, pero cuando ves que la información es dudosa y se ha tratado de silenciar a muchos periodistas, muchos médicos que estaban en el origen, en China, da que pensar. Da que pensar y al final cuando, como tú comentabas, una persona que creemos que hoy en día tiene que tener tanta voz como un político, Luc Montagnier, premio Nobel de 2008 en medicina. Creo que es un tema que incumbe totalmente su temática. Al final se dedica a ello. Hay que remarcar, y lo quiero decir, que él asegura que el SARS-CoV-2 contiene secuencias idénticas al VIH. Y el coronavirus 19 también es un 80% similar al SARS-CoV-2. SARS-CoV-1. SARS-CoV-1, eso es, gracias. El primer SARS. Eso es. Que para más Inril, como os he comentado antes, se originó también en China. En Wuhan. En Wuhan, lo cual es curioso, tantas causalidades que nos dan que pensar en, bueno, en qué puede suceder para llegar donde hemos llegado. Tantas semanas de confinamiento, tantas semanas de información o no, porque vivimos en un mundo, el mundo digital, el mundo de las TIC, las tecnologías de la información, la comunicación. Y a veces parece que lo que tenemos no es información veraz. Información sí, muchas, pero al final es una... No queremos pecar de políticas y ideas, pero al final es un periódico o cualquier portal, o escuchas el portavoz de cualquier partido o ministro o cualquier persona que está en este mundo y tiene cierto poder y voz, en este caso, en cualquier diario y demás, y una noticia de un sector a otro
varía totalmente. Totalmente, ¿no? La línea editorial lo marca todo. Claro, al final nos encontramos en un punto que hay que regirse por los entendidos. Al final, lo se dice, ¿no? Estamos en una situación de crisis sanitaria, que está derivando en la económica, evidentemente, pero, bueno, un erudito como Luc Montagnier, que de estas pruebas fehacientes, aunque sea un personaje que está a veces muy criticado, pero se entiende que a veces los genios, por decirlo, a veces son muy criticados porque, bueno, porque dicen cosas que en ese momento quizá la humanidad no está preparada. Pero hablamos de Copérnico, entonces podemos hablar de muchísima gente que les dijeron Galilei. Les podemos decir muchas cosas exactamente, que en sus momentos fueron criticados. ¡Ay, qué dices! Luego en el tiempo se vio que eran veraces sus informaciones. Y ahora al cabo de 2 años son mitificados. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Personajes inefables, ¿no? Personajes Nunca mejor dicho. que fueron considerados herejes, pero qué curioso que los herejes de aquella época son ahora los que tenían razón, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Insisto, no tenemos como objetivo posicionarnos, ¿no? Pero sí que es cierto que Montagnier no es solamente premio Nobel de Medicina, sino que él es un experto en el VIH. De hecho, él fue el primero en decodificar el VIH, ¿no? Entonces, no es que lo esté diciendo el vecino, Pepe el vecino, ¿no? Lo está diciendo un señor que bueno, hay que escuchar su voz, lo cual no significa que tenga la verdad absoluta, pero es una voz más, ¿no? En ese sentimiento de equidad que estamos lanzando, ¿no? El señor Adolfo García Sastre, el otro día en el programa de Milenio Live con Iker Jiménez, explicaba que él estaba totalmente en contra de esa teoría. Él consideraba que lo más probable en términos científicos es que fuera realmente un accidente de la naturaleza, una circunstancia de la naturaleza, ya que es posible, estos virus existen, sabemos desde hace mucho tiempo que existen estos virus. La historia de la humanidad, como veremos después, ¿verdad, Cristian?, ha sido sometida a muchas epidemias, muchas pandemias, y el hecho de que estemos dentro de un sistema de globalización hace que simplemente hicieran falta 2 cuestiones, ¿no? Un virus que bajase levemente la letalidad de esos grandes virus, como el MERS o el ébola, y eso permitiera que el huésped, el reservorio del virus, esa persona que estuviera infectada, pudiera desplazarse con unos síntomas o nada visibles o leves. Eso le permitía, con esa menor letalidad y esa menor agresividad al inicio del virus, le permitía desplazarse y extenderse. Eso junto a un gran porcentaje de contagio, una gran facilidad de contagio, hacía el virus perfecto. ¿Puede ser que esto pueda ocurrir? Podía ser que esto pudiera ocurrir, ¿no? Y tenemos muchos datos de muchas personas que estaban ya hablando de esto hace muchos años, ¿no? Entre ellos, como veremos después también, Bill Gates en el año 2015. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta de que independientemente de cuál es el origen del virus, ¿no? La pregunta verdadera es si las personas que tienen responsabilidad sobre este tema han sido transparentes en todo momento y desde el inicio, ¿no? ¿Por qué esos silenciamientos, ¿no, Cristian? A esas primeras personas que en Wuhan, esos primeros médicos que en Wuhan estaban advirtiendo de esas extrañas neumonías bilaterales con ese estado casi marmóreo que se producía en los pulmones y que estaban viniendo mucho? ¿Por qué se silenció a esos médicos que ya estaban hablando de un retorno del SARS? Creo que además tenemos que poner otro nombre sobre la mesa que también ha estado rodeado de polémica. Estamos hablando del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, un personaje que siempre está metido en sus líos, pero que sin embargo no es un personaje menor, es un personaje con mucho poder, con mucho que decir y seguramente con más acceso a información de calidad y de valor que muchos de nosotros. También puede ser, evidentemente, que haya intereses geopolíticos y estratégicos, y eso es evidente, ¿no? Y nosotros no lo vamos a contradecir esto. Pero ¿qué palabras textuales dijo en una de las últimas ruedas de prensa el presidente Donald Trump? Dijo, y leo literalmente, que había visto un informe con evidencias claras de que el virus había sido creado en un laboratorio de Wuhan. Acto seguido comentó que la OMS tendría que estar avergonzada. Claro, esto puede ser mentira, puede ser una estrategia que forma parte de esa partida de ajedrez que Estados Unidos juega con China, pero sin embargo no deja de ser bastante interesante que el presidente de los Estados Unidos haga una afirmación de esta magnitud con lo que implicaría estar mintiendo al respecto, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cristian? ¿Cómo ves toda esta información, ¿no? Pues muy cierto, lo que has dicho, buenas preguntas, Benjamín, que la verdad que es difícil dar una respuesta sincera y agradable, porque es muy grave lo que se está comentando, lo que tú y yo, como hemos comentado muchas veces, es muy grave viendo lo que está pasando en el mundo. Al final, si realmente tienes esas pruebas que nombra, fehacientes, yo creo que evidentemente estamos hablando de que están pérdidas de vidas humanas.
Pérdidas, a veces es un número, 300, 400, son familias. Cada persona es una tragedia en cada familia, es muy grave. Pero lo que hemos comentado, y también quiero citar, que Donald Trump omite una información muy importante al respecto, con esa acusación tremenda, tanto a China como a la OMS, porque al final los dos son entes que trabajan conjuntamente, como el resto de países, con la OMS. Omite y no menciona que Estados Unidos ha estado financiando proyectos y estudios en laboratorios de Wuhan que han estado investigando el tema de coronavirus y han trabajado con murciélagos. Han trabajado conjuntamente. Conjuntamente financiados por Estados Unidos. Laboratorios chinos con financiación económica de Estados Unidos. Esto no nombra, lo cual nos da que pensar. Evidentemente sabemos que hay muchos intereses económicos entre capitales, sociedades, países, se entiende. Una potencia como Estados Unidos y tiene el gran rival que es China, que está a su nivel o por encima, ya según qué índice miremos. Claro, es muy contradictorio. Y además, tampoco no quiero olvidar mencionar lo que hemos hablado tú y yo también, el tema del fármaco o las vacunas, que también ya lo iremos hablando a lo largo del programa. Han ya introducido al mercado el Remdesivir, que al final es un fármaco de amplio espectro que en teoría debía haber servido para el ébola, no funcionó, pero se han dado cuenta de que en casos graves del COVID-19 sí que ayuda. Pero no están realmente al 100% seguros de que esa ayuda sea tan notoria con fármaco y sin fármaco. También hay que puntualizar que es un fármaco que se aplica vía intravenosa y lo que sí se sabe, también con pruebas demostradas empíricamente, es que con efecto secundario puede provocar daño renal, entre otros como cualquier medicamento. Lo cual también nos deja que pensar de si realmente es un fármaco que puede tener un uso efectivo para combatir el COVID-19 o lo que sospechamos, ¿no? Como muchos de vuestros infables, las farmacéuticas siempre están detrás de pandemias, vacunas. Es un tema que, claro, nos da mucho que pensar, que hemos comentado muchas y muchas horas tú y yo, Benjamín. Y sobre todo lo hemos comentado desde la ignorancia, porque es lo que decimos, ¿no? Lo que queremos es que es importante poner todo sobre la mesa. ¿Por qué tanto miedo a hablar libremente de todas las posibilidades, ¿no? Me da la sensación a veces de que los medios de comunicación oficiales, ¿no? O oficialistas descartan muchas veces premisas simplemente porque no son políticamente correctas o porque pueden crear un poquito de incertidumbre o de pánico o pueden estar cuestionando el status quo de ciertas instituciones, ¿no? Pero lo cierto es que partir de esa premisa general de que toda la humanidad tiene buenas intenciones, de que los intereses ocultos no existen, es de una ingenuidad que da un poco de miedo, ¿no? Es como creer que ha habido que hay la hipótesis existente de que haya habido una mala intencionalidad en esto, que no es lo que estamos afirmando, ¿no? Pero creer que esa hipótesis sea totalmente una locura, me da la sensación de que es como negar que el ser humano ha cometido durante muchos tiempos verdaderas atrocidades. Es cierto que estamos en una época que desde 1945 aquí en Occidente pues no pasaba ninguna tan gorda como esta. Aquí hemos vivido muy, muy bien, a excepción quizás de la guerra de los Balcanes. En Europa hemos vivido muy aislados de catástrofes, guerras y otro tipo de crisis, ¿no? Humanitarias. Pero lo cierto es que el ser humano a lo largo de su historia ha hecho verdaderas cosas terribles. Y la ciencia ha estado al servicio muchas veces de las guerras, ¿no? Al final, un ejemplo es el tema de la bomba nuclear, de la bomba atómica, ¿no? Bueno, estuvieron trabajando físicos que seguramente cuando empezaron a estudiar no tenían intenciones de beneficiar a ningún país con el objetivo de que hicieran armas de destrucción masiva, sino que, bueno, ciertas instituciones hicieron uso de ese conocimiento, ¿no? Y al final el conocimiento pionero suele ser probado en la guerra, muchas veces, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es simplemente que creo que una investigación neutral tiene que poner todas las variables sobre la mesa y no descartar también algo que está ahí. Es una hipótesis que puede ser más o menos probable, no lo sé. Eso lo tendrán que decir los estadísticos, ¿no? Y lo tendrá que decir, pues bueno, el debate público. Pero, ¿por qué no también plantearnos la hipótesis de la intencionalidad? Decía el otro día el virólogo García Sastre que es muy difícil que haya salido accidentalmente de los laboratorios, ¿vale? Es probable y él lo sabe mejor que nadie, a pesar de que, por ejemplo, gente como Montagnier, como decíamos antes, dice lo contrario. Y le parece totalmente surrealista que se crea que ha sido un accidente que haya surgido de los mercados, ¿no? Pero, ¿y la intencionalidad? ¿Y la hipótesis de que haya habido malas intenciones?
Insisto, no es una afirmación, es una pregunta, ¿no? Hay que hacerse preguntas en esta vida para poder acceder al aprendizaje, ¿no? Y creo que eso está sobre la mesa y tendríamos que poderlo plantear. Me gustaría preguntaros, inefables, ¿qué opináis vosotros, amigos? Nos interesa muchísimo conocer, pues, qué pensáis de esto. ¿Qué hipótesis del origen creéis que está ahora mismo por encima, ¿no? ¿Cuál os parece más eficaz, más veraz? Y por favor, ya sea que nos estéis siguiendo por YouTube, por Spotify, por iVoox o por cualquiera otra de las herramientas que tenemos a día de hoy para hacer llegar esta voz del horizonte de los inefables a todas las casas, nos encantaría que dejarais vuestro comentario en la caja de comentarios y nos hagáis llegar vuestras opiniones. Cristian y yo nos comprometemos a leeros a todos y, por favor, si podemos, a responderos. Nos encanta dedicar tiempo a eso. Y queremos al final eso, que si os gusta y os gusta de verdad este programa y os gusta este espacio, esta comunidad de reflexión libre, de espacio libre, de que cada uno diga lo que crea conveniente y podamos hacer una investigación lo más neutral posible, pues ¿por qué no? Animaos a suscribiros al Horizonte de Sucesos, de los Inefables, porque sin duda cada semana vamos a traeros nuevos podcasts con actualidad muy cruda, con investigación, con reflexión, incluso con entrevistas muy interesantes sobre temas extraordinarios. Así que nada, a veces las palabras se quedan cortas y nosotros vamos a estar ahí para poner nuestro granito de arena a vuestro servicio. Así es, Benjamín, muchas gracias. Bueno, vamos a abordar el siguiente punto que nos conlleva. Al final, el coronavirus nos lleva de una cosa a otra, ¿no? De la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica, que es un tema que también miraremos de tratar de la forma más neutral y colaboradora y conciliadora posible. También los efectos psicológicos. Hay que hablar de lo que estamos pasando. Ya aparte de todo el equipo sanitario, las familias que tienen gente contagiada y enferma, por desgracia, esperamos a todo el mundo una pronta recuperación. Mandamos desde aquí nuestro ánimo y nuestro soporte, nuestro apoyo. Y a partir de aquí queremos entrar ya en la siguiente fase que nos gusta mucho. Eso, lo comentaba Benjamín, el pensar. Al final tenemos una herramienta como el cerebro que tenemos que estimularla y nos encanta ahondar en estos temas, porque al final ¿somos lo que pensamos o pensamos lo que somos? Al final, he aquí las ganas que tenemos de compartir con vosotros este tiempo y queremos realmente profundizar ahora en, esta situación, cómo la hemos todos sobrellevado, porque han habido muchísima gente que ha tenido que estar sometida a una situación muy difícil, gente que ha estado confinada sola, aislada, gente con problemas económicos, gente con problemas familiares, de salud, gente que tenía que estar en casa, quizá en una casa muy pequeña, con niños, alejados de sus seres queridos. Han habido muchísimas situaciones en las cuales nos hemos visto todos afectados. Un soporte, una cantidad de presión para nuestro organismo, de ansiedad, agobio, miedos, muy importantes, que nosotros también queremos tratar y no queremos olvidarnos que el Horizonte de Inefables tenemos un gran equipo, un gran elenco detrás, encabezados por Miriam también, que no está en pantalla, pero es un gran soporte para nosotros, entre otros muchos, que contamos con un equipo privado también de psicólogos, trabajos sociales y coaches para cualquier soporte, ayuda que necesitéis. Vamos también a compartir con vosotros nuestro correo electrónico, pues si queréis tener, como comentaba mi amigo Benjamín. Y a partir de aquí queremos ahora ya... Lo dejaremos por aquí abajo, Cristian, en el correo, para que la gente lo pueda leer y nos pueda escribir ahí. Genial, gracias. Y vamos a abordar el siguiente apartado en sobre todo los efectos del confinamiento que hemos podido pasar todos. Entonces entendemos que ha sido una época complicada para todos, en la que hemos tenido el tiempo, a veces para bien y a veces para mal, pero para hacer una introspección en el ser de uno mismo. El realmente darnos cuenta o pensar, recapacitar, reflexionar de nuestras actitudes, comportamientos, pensamientos a lo largo de nuestra vida. Hemos tenido tiempo para pensar en muchas cosas. Si realmente hemos sido libres de tomar decisiones que hemos querido, o realmente esas decisiones correctas que hemos tomado, a nuestro modo de ver, realmente ya venían reacondicionadas. Realmente ya venían, a través de nuestra educación, nuestra sociedad, ya venían un poco inculcadas, inconscientemente, ¿cómo no? Porque al final es imposible sacarnos esta mochila que llevamos todos, cada uno tiene su camino y al final lo llevamos. Y es un tema al cual queríamos hacer un hincapié profundo, contando con Benjamín, que es un psicólogo muy reputado y tiene
mucho conocimiento en este ámbito y Gracias. bueno, queríamos que nos dieras un poquito también en tu campo, pues más según tu información y tus capacidades para todos nosotros. Mira, lo que te puedo decir, Cristian, y gracias por esta introducción, es que hemos estado hablando mucho con muchas personas que lo estaban pasando mal estos días, que han llegado a la consulta, en este caso consulta online, porque con todo esto pues yo también he permanecido confinado. He estado hablando directamente con familiares de personas que han fallecido a raíz del coronavirus, casos totalmente surrealistas de los que, bueno, por un tema de confidencialidad prefiero hoy al menos mantener todo esto bien aislado, al margen, pero realmente hay gente que lo ha pasado muy mal, todos lo hemos pasado bastante raruno, nadie estaba preparado para esto, ha sido una situación, como decíamos antes, excepcional, probablemente es la más gorda de nuestra generación, ojalá que esta sea la más gorda ya de lo que queda, a nivel colectivo al menos, ¿no? Y hemos visto que sí o sí se han presentado síntomas. ¿Por qué? Pues por dos cuestiones básicas. Primero, porque el ser humano, uno, es un ser social, necesita de la interacción con personas. Hoy nosotros aquí tenemos una escalada, empezamos fase de escalada, desescalada número 1, donde podemos tener ya cierto contacto, pero hasta ahora, por ejemplo, Cristian y yo hemos tenido que contactar siempre pues, a través de teléfono, ¿no? Y esto ha pasado en todas las casas, que os voy a contar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto todo ese contacto social, físico, tangible, de la presencia, que, bueno, afortunadamente están los medios tecnológicos, pero no es lo mismo. ¿Verdad que no es lo mismo a nivel emocional? Y en segundo lugar, otra de las cuestiones que se han visto totalmente cortadas de tajo ha sido, sin duda, el hecho de que somos seres nómadas, necesitamos desplazarnos libremente. Y lo que ha ocurrido es que eso también se ha visto cortado de cuajo. Por tanto, cómo no, el cerebro, la mente, ese sistema reptiliano, que está siempre atento a sentir esos procesos de alarma, de peligro, de incomodidad, ¿no? Pues se ha puesto en marcha. ¿De qué estamos hablando? De hormonas del estrés, cortisol, glutamato, encefalina, adrenalina, noradrenalina. Esa sensación que habréis experimentado algunos de ansiedad, de angustia, preocupación, agobio, ganas de estar un poco más reactivos o estar un poco más a la que salta. Cierto es que cada persona lo ha llevado a su manera, ¿no? Y todos somos distintos, pero esto ha estado ahí, ¿no? Entonces vamos a intentar entre todos hoy ver, bueno, primero dar normalidad a esto, saber que estas emociones son proporcionales o tienen parte de proporcionalidad, es decir, no es extraño que hayamos tenido estas emociones. Si es tu caso, no te preocupes, que sepas que es normal en el contexto de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Me gustaría destacar, entre otras cosas, un colectivo, que quizás ha sido un colectivo muy olvidado, Cristian, porque hemos hablado mucho de los sanitarios, hemos hablado mucho pues, de todas esas personas que han estado dando la cara como servicios esenciales, y creo, y desde aquí también enviar nuestro apoyo, y evidentemente también tener en cuenta a todas las familias o gente que en soledad ha tenido que estar afrontando todo esto solo, porque también hay mucho mérito en ello, ¿no? Y nadie estaba preparado. Los niños que han tenido que lidiar con esto, que es totalmente surrealista, dependiendo de la edad, con más o menos comprensión de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero hay un colectivo que a mí me sorprende porque no lo he oído apenas en las noticias, que es el colectivo de las personas que han estado en cuarentena. ¿Has oído algo tú, Cristian, de este colectivo? No, realmente no. Se ha tratado muchos temas, como hemos comentado, pero este precisamente no. Y es un colectivo fundamental. Es un colectivo fundamental porque hay muchísimas personas. Gente en cuarentena es toda aquella, pues familiares de personas que han tenido el COVID o simplemente pues, bueno, personas que les daba positivo y que tenían que permanecer durante varios días en casa o familiares de fallecidos, en fin, ¿no? Salió un estudio, investigadores del Reino Unido, en una de las revistas más prestigiosas sin dudas, leo literalmente, la revista The Lancet, es una revista científica de máximo prestigio, probablemente la número 1, escribió un artículo, leo literalmente, donde buscaba ver qué efectos psicológicos se habían producido durante el confinamiento, especialmente en aquellas personas que habían vivido en un aislamiento total por cuarentena. Entendamos la diferencia entre estar confinado y estar confinado por cuarentena, que es cuando o eres familiar de un positivo o tú eres positivo y tienes que aislarte radicalmente. La experiencia es incómoda en ambas ocasiones, en ambas circunstancias, pero sin embargo hay un grado de diferencia. Y ese grado de diferencia lo vamos a ver aquí en este estudio. El estudio concretamente, Cristian, se llama The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce It. Rapid Review of the Evidence. ¿Vale? Algo así como el impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo, una rápida revisión de la evidencia. ¿Vale? Tenemos aquí bastantes páginas, es el de Lancet 395 para el que le interese.
Y cositas, ¿quieres que te comente alguna de las cosas que hemos visto? Por con favor, esto? ilústranos, por supuesto. Te leo literalmente porque el artículo no tiene desperdicio y te comento simplemente algunas cosas a destacar de este tipo de grupo de las personas en cuarentena, ¿no? Nos dice el artículo, entre otras cosas, que evidentemente se ha observado que estas personas en cuarentena eran mucho más propensas al agotamiento emocional, a la ansiedad, la irritabilidad, insomnio, baja concentración, deterioro incluso del desempeño laboral o incluso rechazo a ir a trabajar de nuevo, ¿vale? O incluso se han dado casos de una cierta frecuencia a la renuncia de ir a trabajar, ¿no? Es decir, una bajada radical del estado de ánimo en comparación con otras personas confinadas. Alta prevalencia de síntomas de angustia, como una sensación de bloqueo emocional, ¿no? Bajo estado de ánimo, irritabilidad hacia la ansiedad. Por lo tanto, se ha dado caso como un sufrimiento muy notorio, ¿no? Incluso mayor expresión de sentimientos negativos como temor, nerviosismo, tristeza y culpabilidad. Nos dice exactamente que las puntuaciones de sufrimiento, ansiedad, etcétera, son 4 veces superiores en el caso de las personas que han estado en cuarentena que en el caso de los que hemos estado confinados sin más. Lo cual no significa que nosotros no lo hayamos pasado con nuestros más y nuestros menos, cada uno con sus circunstancias, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como se ha hablado poco de estas personas en cuarentena que necesitaban más que nunca el apoyo de los medios, de la televisión, de las entidades públicas y, bueno, puede ser que nosotros no lo hayamos oído, se haya hecho. Si vosotros habéis oído alguna cosa al respecto, dejadlo en la caja de comentarios. Nosotros no hemos oído demasiado en relación a esto, ¿no? Sabemos también que estas personas van a tener mayor prevalencia de estrés postraumático. ¿Qué significa eso? Pues una serie de sintomatología prácticamente crónica, en muchos casos, que se da después de una vivencia muy traumática, ¿no? Miedo a la salud, miedo a no estar curado del todo, posibilidad de trastornos obsesivos compulsivos de lavado de manos brutal, ¿no? Lo cual, Cristian, no significa que no vaya a haber otras personas que también desarrollen cierta sintomatología, como por ejemplo, fobia a salir a la calle. Es lo que se llama, ¿no?, el síndrome de la cabaña, Cristian. Que lo hemos comentado también estos días, correcto. Que no sé si nos puedes contar un poco en qué consiste, más o menos, síndrome de la cabaña. Bueno, sí, el síndrome, al final, es un síndrome en el que parece algo muy nuevo, pero ya hay muchos casos anteriores que conocemos todos el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que tenemos la relación con la persona que te secuestra y demás. Al final es un síndrome que afecta tanto a niños como adultos. Pero al final es lo que comentabas, ese miedo que hemos creado y esa psicosis, entre comillas, de desinfectar todo, de salir cuando ves a alguien por la calle con guantes, con mascarillas, con pantallas, distancias. Al final, quieres que no, pues un adulto en su modus vivendi normal puede asumir esto, pero viviendo donde venimos, al final causa un poquito un estrago. En nuestro día a día, la nueva normalidad que se avecina es muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Y más nosotros que estamos acostumbrados a eso, al contacto directo, en vivo, del tocarnos, de hablar, de quedar. Es algo que para un adulto es complicado de gestionar, pero bueno, pero en cambio para los niños el síndrome de la cabaña es un síndrome que ven como monstruos, como elementos de peligro, de miedo. Ver a alguien tapado con gafas, con mascarillas, con guantes. Al final asemejan esas proyecciones con me quedo en casa, estoy seguro, mejor no salgo. Y al final esto es una proyección que se va extendiendo, ya no son los niños. Cada vez hay mucha más gente, tanto mayor como niños y adultos de mediana edad, que también padecen estas fobias. Fobia a ir a comprar. Ahora hay un boom realmente de las compras online, todo, al final en todos los sectores, tanto de ocio, de comida, por supuesto, pero al final en todos los sectores se está viendo el impacto que está causando este síndrome de la cabaña y este síndrome del confinamiento y el peligro a lo exterior, a lo desconocido, el desinfectar, los geles virucidas. Al final es un tema que realmente no se va, tal y como ha llegado, que parece que llegó de repente, no se va a ir como tal. Y tenemos que aprender a convivir con ello, lo cual nos comentabas muy bien. Es muy difícil para la gente de las que ha pasado las cuarentenas y es muy difícil ahora todos los deberes que tenemos para todos, porque al final en cada familia, en cada casa han ocurrido situaciones más o menos graves, pero que para todos han sido de un impacto y un estrés terrible. Y bueno, al final nos iría bien si, Benjamín, desde tu experiencia, a ver si nos podrías comentar aquí a todos los miembros del Horizonte de los Inestables, todos vosotros, que nos comentéis un poquito cómo podemos sobrellevar, cómo podemos volver, reencontrarnos a este nuevo camino que tenemos que avanzar.
Muy bien, ¿no? Vamos a poner 3-4 puntos que nos puedan ayudar un poquito, porque la idea del horizonte de los inefables no es aquí crear más miedo, ya nos han machacado con el miedo, sabemos a día de hoy que el miedo lo que hace es aumentar el cortisol, el estrés y bajar la inmunoglobulina, que es el indicador primario del sistema inmunológico, entonces eso es lo que no queremos, ¿no? Y de hecho últimamente hemos encontrado casos, ¿no?, de personas que me preguntaban también, oye, tengo un hijo de 7 años que es muy consciente de todo lo que ha ocurrido, tiene miedo a salir a la calle, está más agresivo, más irascible cuando le invitamos a salir a la calle, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Yo lo primero que le diría a estas personas, lo que les he estado diciendo es, primera pregunta que me hago es, ¿cómo han llegado niños a tener un conocimiento tan técnico y tan concreto y específico de algo que es territorio de adultos? Yo estoy de acuerdo, como decía el doctor Gabón hace poco, en tener adherencia a la realidad, estar informados en la medida justa y proporcional en relación a aquello que nos puede ayudar a sobrellevar mejor la información. Es decir, es bueno conocer qué fechas se está produciendo la fase de desescalada, cómo ponerse y quitarse una mascarilla, medidas de higiene, medidas de distanciamiento social para prevenir la enfermedad. Todo esto tiene sentido, estar adheridos a esa información, ¿no? Incluso ayudar a nuestros hijos a que sepan, por ejemplo, estornudar con el codo flexionado, etc. Todo esto es construir una sociedad mejor. Pero hay que entender que un niño está desarrollando su mente, ¿no? Está en una fase de desarrollo mental e intelectual donde no puede hipotetizar, donde no puede colocar a veces en su justo equilibrio la información y donde va a maximizar mucho allí donde coloca la atención. Ya nos pasa a los adultos, imaginaos en los niños, ¿no? Entonces hemos de poder ayudarles a filtrar toda esa información que no contribuye a una mejora, sino que lo que está haciendo es recoger el morbo, meter sangre en la herida, el ventilador que le faltó a la señora Antonia, el engaño de no sé quién, todas estas cosas que realmente no aportan conocimiento dirigido a la acción y a la mejora, hay que evitárselo. Del mismo modo que nos escalaron el miedo, nosotros también como responsables de nosotros mismos y de la gente que está a nuestro alrededor tenemos que contribuir, sentirnos útiles a través de la contribución de desescalar este miedo hacia los demás. En psicología utilizamos una medida para enfrentarnos a la fobia que se llama la desensibilización sistemática, que significa hacer aproximaciones progresivas a aquellos lugares que antes eran normales para nosotros. Por ejemplo, si tenéis la oportunidad, los que podáis, intentar primero salir a la calle por lugares poco transitados, si es posible, intentar reducir al inicio el tiempo de salida y progresivamente ir accediendo a ese aumento progresivo de tener contacto con el entorno. Esa es la manera más inteligente de volver a reconectar con la normalidad, no con la nueva normalidad, sino con la normalidad más genuina, ¿no? Tratando de, sobre todo, no añadir más drama al drama objetivo. Ya hay un problema en sí, sabemos el que es, no estamos ya en la situación de inicio, pero hay que ir con cuidado, hay que ser responsables, pero empezar también poco a poco a ir incrementando esa normalidad también con la agenda, cómo nos organizamos nosotros y qué acciones llevamos a cabo. Yo creo Totalmente que de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así es, bueno, al final es lo que comentamos, en cada situación, porque al final tampoco queremos, lo hemos dicho ya, pero mandamos un enorme mensaje de apoyo, de ánimo y de gratitud a todo el sistema sanitario por el esfuerzo que han hecho y todo el sistema de trabajadores en centros comerciales, gasolineras, establecimientos para necesidades básicas, para todos, que nos han ayudado a subsistir en esta época tan crítica y en la que nadie se imaginaba hace nada, en principios de marzo, nadie se imaginaba que acabaríamos en estos puntos. También me gustaría remarcar un caso, entre otros muchos estremecedores que han ido ocurriendo, que conocemos y otros no. Pero bueno, quería nombrar a la sanitaria en cuestión, es la doctora Lorna Breen, de 49 años, y bueno, era directora médica del centro de urgencias del Hospital New York Presbyterian Allen, en Manhattan, Nueva York. Y bueno, ella era la encargada de urgencias, y bueno, hay que empezar por el final, pero acabó en suicidio porque no pudo tolerar el verse superada, entendiendo que ella tenía previamente un sitio, un lugar de desempeño de sus funciones, de mucha responsabilidad, de muchas urgencias, como valga la redundancia, de su trabajo. Evidentemente sabía a lo que se exponía, pero no pudo superar la crisis en la que se vio abocada, y viendo cómo llegan ambulancias cargadísimas de cuerpos sin vida, que no llegan a tiempo de que les pueden socorrer, cuidar. Y bueno, una persona así, sin desmerecer a nadie del sistema sanitario, pero entendiendo que era una persona
con una jerarquía importante, en un hospital importante, en Nueva York, en Manhattan. No pudo superarlo. Y una mujer joven, 49 años, con hijos, y acabó en tragedia al final su historia, como otras muchas que sabemos que han sido terribles. Pero queremos hacer hincapié a que sabemos lo que comentaba ahora mi compañero Benjamín. Hemos pasado una situación crítica, pero tenemos que entender a partir de ahora, no queremos ser alarmistas, pero habrá que convivir con esto y tomar medida, tomar cautela, precaución, prevención, pero intentar asemejarnos a los que éramos hace 2 meses, aprendiendo de lo que hemos pasado, aprendiendo de lo que hemos vivido y sacando una evolución positiva de todos nosotros, en nuestros aspectos, en los que podamos, en los que sintamos, pero al final intentar sacar algo positivo de lo que nos ha traído toda la vivencia de la actualidad. Totalmente de acuerdo. Además, este caso que tú comentas, Cristian, que estuvo bastante eco en las noticias, se ha sumado también el de los suicidios que se están investigando en Rusia, ya que en menos de 2 semanas ha habido 3 suicidios de médicos en Rusia. Entre otras cosas, se hablan de supuestos suicidios, no sabemos tampoco más. Investigaremos más para próximos programas, pero lo que sabemos es de que se les forzaba a trabajar en malas condiciones, ¿no? Decía el doctor Carballo, en el programa de Millennium Life con Iker Jiménez el otro día, explicaba que las UCIs estuvieron incluso sobrepasadas en un 900% de su capacidad, ¿no? Durante el pico, ¿no? Lo que está claro, yo no sé qué va a ocurrir con esto, espero que hayamos aprendido mucho como sociedad, porque lo que sí que es cierto, Cristian, yo quiero enviar un mensaje positivo también a los inefables, ¿no? Por supuesto. Y es que, sin lugar a dudas, una situación crítica como la que hemos vivido nos da 3 opciones. 1, tirar la toalla. 2, ir siguiendo la inercia un poco también de donde nos van dirigiendo. Y la otra es trascender, entender que esta tiene que haber sido también una excelente oportunidad para haber aprendido algo, para haber adquirido alguna nueva habilidad, para haber reflexionado sobre cuál es el orden real de las prioridades en nuestra vida y sobre todo para aprender a valorar lo que verdaderamente es importante en nuestra vida, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de las pequeñas cosas que nos hacen felices y las dejamos, no les damos valor, ¿no? Y creo que esta experiencia de confinamiento también ha acercado a muchas familias, ¿no? Y ha permitido que la gente pueda valorar lo que significa estar realmente dedicando tiempo y calidad a los tuyos, ¿no? Y lo que verdaderamente vale la pena, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, ¿no? Me gustaría enviar también una pregunta para todos vosotros, compañeros, amigos, que es ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo habéis llevado esta situación? Nos encantaría escucharos, nos encantaría saber pues cómo ha sido para vuestra experiencia personal y qué habéis hecho para lidiar con ella, ¿no? Al final, esta es una comunidad libre donde queremos crear una gran familia y para ello estamos aquí con vosotros, acompañándoos no solo con nuestras voces, ¿no? Sino también queremos daros el apoyo y el afecto de saber cómo estáis, ¿de acuerdo? Quería comentar, Cristian, creo que es un buen momento para ir cerrando el programa de hoy. Creo que hemos tocado temas muy interesantes que abren una excelente cuestión de preguntas, respuestas que nos van a lanzar nuestros compañeros inefables. Y nos gustaría el próximo día, hablar de algo muy interesante. Sí que queremos hacer un recorrido, entre otras cosas, por la historia de las epidemias. Nos gustaría tomar perspectiva, poder hacer un estudio más profundo. Compañero Cristian ha hecho un estudio brutal. Tenemos en principio la intención de compartirlo hoy. Esto es sorpresa, Cristian pensaba que le íbamos a hablar hoy. Y bueno, es verdad que hemos pasado muchos nervios para preparar este programa. Tenemos mucho cariño para hacerlo, pero nos gustaría compartirlo el próximo día con vosotros. Tenemos muchas cosas súper interesantes. Vamos a tener entrevistados. Vamos a hablar también de cuestiones de deporte, de cómo volvemos a la normalidad. Y vienen cosas muy chulas, temas muy interesantes, algunos que conoceréis muy por encima y os vamos a traer mucha profundidad. La verdad es que sí. Lo he dicho, bueno, al final el mensaje que queremos transmitir desde nuestro horizonte es de que ahora estamos un poquito más cerca de llegar al horizonte donde queremos llegar todos juntos, como equipo, como colectivo, a lo que queremos. Y al final, esto es un programa piloto para empezar un proyecto que hemos hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, para al final transmitir esto, un mensaje de ánimo, de apoyo, de que al final entendemos que todos pasamos situaciones, pasamos momentos, pero lo podemos compartir para aliviar, para ayudar, para intentar entre todos hacerlo de la nueva normalidad que comentabas, un proceso mucho más llevadero y en el cual seamos mejores, seamos personas enriquecidas con lo que hemos pasado y bueno, tenemos muchísimo más temario, muchísimas más temas que queremos comentar, que ya iréis viendo, perdón.
¿Estás bien, Cristian? Sí, verdad. Casi perdemos al compañero. Sí, evidentemente vamos a tener tiempo, vamos a intentar traeros cada semana un programa y vendrán muchas sorpresas. Vamos a ir más comentando más cosas, seguir muy atentos a este canal en YouTube, en iVoox, en Spotify, y pronto tendremos también redes sociales para que podáis compartir con nosotros cualquier duda, cuestión y cualquier cosa. Sepáis que Cristian es una persona muy divertida, se lo está tratando de guardar hoy, pero sin duda lo vamos a pasar muy bien juntos también, va a haber momentos también para el optimismo y para el disfrute. Un abrazo fuerte, Inefables. Gracias, muchas gracias por todos, por vuestro ánimo, por vuestro tiempo, estar aquí y hasta pronto. Un abrazo. Que vaya muy bien. Hasta pronto.